Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Sean bienvenidos a la primera sesión de su curso propedéutico de competencias matemáticas. Espero que todos se encuentren muy bien y que ya haya transcurrido de la mejor manera este proceso de adaptación a su nueva casa de estudios, el CECITE Plantel Pénjamo, y también a esta nueva manera de aprender de manera virtual. Entonces, quiero también comentarles que la mayoría de los grupos en la sesión de Classroom ya están completos, por lo cual me da mucho gusto. Y los que faltan, espero no tarden en agregarse a Classroom para darle ya el seguimiento a nuestras sesiones. Y el día de hoy vamos a comenzar con temas muy sencillos, pero sobre todo importantes, que cobran relevancia al momento de ya pasar a lo relacionado a los temas de matemáticas. Y en muchas ocasiones estos temas, por diferentes situaciones, a los estudiantes no les queda claro, lo cual la intención, perdón, la intención de este curso es de alguna forma poder despejar esas dudas, y también los que no las tengan, por reforzar esa parte del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con lo que se refiere a la suma y resta de números enteros y fracciones, además de entender la parte de los números negativos y números positivos. Y realmente es importante esta parte de que podamos comprender de qué se trata un número negativo y un número positivo. Pero donde yo he notado un poquito de más problemática es en relación a los números negativos, que al final de cuentas un número negativo es una pérdida, una resta, una disminución. Y en una ocasión me decía un estudiante que cómo era posible tener menos algo. Digo, es que no comprendo cómo es posible tener menos uno o menos dos cosas de algo si todavía no lo tengo. O sea, entiendo lo que es tener cero, que es tener nada, no tener una cosa. Dice, pero no alcanzo a comprender el por qué puedo tener menos uno. Lo te la voy a poner bien fácil. O me decía, ¿cómo puedo tener menos 10 o menos 20, etcétera? Cualquier cantidad de número, le comentaba, te la voy a poner fácil. Tú ahorita vamos a suponer que no traes dinero y yo te presto 10 pesos. Entonces, tú ya traes 10 pesos, pero me los debes. Entonces, ahí literalmente tú tienes menos 10. ¿Por qué razón? Porque ese dinero no lo ganaste o no te lo regalaron, yo te lo presté. Entonces tú tienes menos 10 pesos. Cuando tu papá o tú te ganes dinero, en este caso 20, a ese 20 tú ya le vas a restar menos 10 que traes. ¿Por qué razón? Porque eso me debes tú 10 pesos. Entonces esos 20 pesos van a ser menos los 10, serían 10 pesos. Entonces sí es posible que tú tengas una cifra de negativa a razón de esta situación. Entonces, y le decía, te voy a poner otro ejemplo y que es de nuestra vida cotidiana, y es una situación que se presenta en nuestro entorno, en nuestro contexto, en donde, no sé si les ha pasado a ustedes que no traen saldo. A mí me ha pasado, les pongo el ejemplo con el saldo de Telcel. Te adelanta saldo, te presta, no te lo regala, te presta. Entonces, la vez pasada me quedé sin saldo y había una opción de regalar saldo. Dije, caray, y la utilicé.
me adelantaron 20 pesos de saldo. Entonces decía, ahí yo ya tenía menos 20 de saldo porque yo se los debía a la compañía. Y curiosamente, cuando puse mi recarga de 100 pesos, después de días, no recuerdo si fue ese mismo día, me llega un mensaje donde me comentan que mi saldo de 100 pesos ahora es de 80, debido a que debía 20 pesos de un saldo adelantado que me dieron. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo un número negativo o un número de ese tipo representa una pérdida, una disminución, una resta, y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Entonces siempre es contar con cosas positivas, hablando también de forma numérica, porque significa que es más, es agregado, es sumado, y en relación a los números negativos, pues es una disminución de algo, y podemos ver muchas representaciones también en lo que es la cuestión de la temperatura en los grados centígrados. Cuando son menores de 0 y que son números negativos, pues quiere decir que la temperatura es muy fría, disminuye. Entonces, en ese sentido, la importancia y la relevancia de distinguir un número negativo y de un número positivo, en donde el número negativo pues representa una disminución de algo. Y sucede algo muy curioso también cuando a la hora de realizar operaciones, y en este caso, por ejemplo, es importante tener en cuenta esta parte. Voy a mover un poquito la pizarra digital. Es importante tomar en cuenta esta parte, miren. Muy grande, aquí está. Donde hay una regla que comenta que números de igual signo se suman, diferentes signos se restan y gana el signo que tiene el número mayor. Números de igual, que se repitió, perdón, déjenme corrijo aquí, se repitió, perdón, ahí está. Ok, ahí está, listo, que no vaya a haber una confusión. Les comentaba de esta regla donde comenta que números de igual signo se suman y diferentes signos se restan y gana el signo que tiene mayor, que es el número mayor. Entonces, y lo vamos a representar. Esta cuestión es importante que la entendamos, porque en muchas ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones, presentamos un error cuando vamos a hacer un cálculo tan simple como una suma o una resta, por esa mala interpretación que tenemos, perdón, que tenemos de los signos. Entonces, en lo que nos comenta aquí de esta pequeña regla, donde dice que el número de igual signo se suma y de diferentes signos se resta y gana el número de mayor, el número mayor, el signo de número mayor, vamos a representarlo con esta pequeña operación, que es algo tan sencillo como esto. Observen. Dos menos 5, ¿de acuerdo? Entonces, esta pequeña resta, pues el resultado es 3, donde si atendemos esta parte de la regla donde nos comenta que diferentes signos se restan y gana el signo del número mayor, y en este caso pues creo que no hay dificultad de distinguir cuál es el número mayor que otro. Entonces en este caso el número mayor es 5 y su símbolo es negativo, entonces el resultado es menos 3. Menos 3. Entonces esta parte de la esta parte de este resultado, de esta pequeña operación tan simple, pero donde podemos ejemplificar esta parte de lo que se refiere los signos, la podemos ejemplificar dentro de nuestra recta numérica. Hay que recordar que nuestra recta numérica
parte del origen, de un origen, en este caso es 0, yo lo pongo aquí que me faltó, en este caso es 0, segundo, ok, 0, déjenme acomodarlo. Ok, yo me lo acomodo aquí donde va para que nos quede de mejor manera entendido. Ok, ahí está. En nuestra recta numérica podemos ejemplificar de manera mucho mejor esta parte y recordar que nuestra recta numérica nos representa del punto de partida 0, que es el origen. Los números que están a la derecha son números positivos y los números que están a la izquierda son números negativos. Entonces, en esta pequeña operación nos marca 2, nos posicionamos en el 2. Aquí estamos posicionados en el 2 y para hacer la resta de menos 5 damos 5 saltos hacia atrás y vemos dónde nos deja para el resultado que nos arroja. Recordar, si avanzamos hacia adelante es número positivo, perdón. Si avanzamos hacia la izquierda del 0 es número negativo, entonces vamos a dar esos saltos, perdón, y vamos a observar qué sucede. Entonces nos posicionamos en el 2 y menos 5, vamos a dar los 5 saltos hacia la izquierda, es 1, nos posicionamos en el 2, es 1, 2, 3, 4 y 5. Dimos 5 saltos para representar este menos 5, lo que les comento de la cuestión de los números negativos, se recorre hacia la izquierda. Entonces vean en qué lugar y en qué posición nos deja. Menos 3. Entonces, esta parte de la simbología es importante, de los signos en los números, que entendamos y que no se nos olvide para evitar cualquier inconveniente o problema en esta operación tan sencilla como es de una resta, pero sin dejar de lado la parte de esta regla que nos comenta acerca de los signos. Y miren, honestamente quiero comentarles que hay que dejar de ver las matemáticas como algo difícil, porque la realidad es que las matemáticas las vamos a encontrar, el razonamiento matemático y lo relacionado a los números en todos lados, Entonces es importante que de algún modo entendamos ciertas partes importantes para evitar cualquier contratiempo o malentendido en nuestra vida cotidiana. Entonces, cosas tan comunes y tan sencillas como esta es importante entender, no tan solo el hecho de sacar mal un problema o determinada operación, sino entender cómo es que a lo que se refieren ciertos temas, en este caso la cuestión de la negatividad de un número, de su valor negativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a realizar algunas operaciones en donde tenemos que observar varias cosas. Es donde en algunas ocasiones algunos compañeros tienen dificultad. Un segundito, déjenme acomodar aquí este otro monitor para darle continuidad. Permítanme. Curso. Dejen que se descargue un archivo que vamos a ocupar. De acuerdo.
acuerdo. Ok, estos temas les recuerdo que están en su guía de igual forma para que le vayan dando seguimiento. Les comentaba la parte de la guía, jóvenes, ustedes la tienen de manera digital, se las proporcioné, y la parte que les comentaba en relación a que la podían imprimir o podían realizar sus actividades en el cuaderno. Por ese lado no habrá ningún inconveniente. Miren, entonces quiero que ustedes en su cuaderno o mentalmente, como se les facilite, vayan dándole seguimiento a estas operaciones que vamos a realizar. Entonces, aquí lo interesante es, aparte de entender la cuestión que les había comentado de los signos, es que se empieza a resolver de izquierda a derecha. En este caso sería 2 menos 4, quedaría 2, pero hay que recordar la parte la parte del signo donde gana el de mayor valor. Entonces quedaría menos 2 y menos 6 serían, ¿cuánto sería ahí? Menos 2 y menos 6. Acuérdense, números parecidos números con signos iguales se suman, entonces quedaría aquí menos 2 y menos 6 serían menos 8. Seguiría siendo el símbolo negativo porque el 6 es más grande, entonces sería menos 8 y menos 9. El resultado sería menos 17. ¿De acuerdo? Respetando esa parte de la simbología. En el primer caso, donde hicimos esta operación, el resultado fue menos 2. Lo voy a poner aquí abajo. El resultado de esta operación fue menos 2. Vamos a darlo un poquito más claro. Menos 2. Porque el de mayor valor es el 4. Entonces, nuestro resultado queda menos 2. Menos 6. Menos 9. Así vamos desglosando nuestra operación de esa manera, igual. Entonces ya la vamos reduciendo. Entonces continuamos igual. Acuérdense de izquierda a derecha. Vamos a realizar ahora esta operación. Menos 2 y menos 6. Recordamos esta parte de la regla, que signos iguales se suman. Menos 2 y menos 6, el resultado es 8, se suman. ¿Qué símbolo? El de signo, el que tenga el número de mayor valor, en este caso es 6. Entonces nos queda menos 8, menos 9, igual. Entonces ya aquí nuestra operación se va reduciendo. Entonces menos 8 y menos 9 nos arroja un resultado negativo, dado que el símbolo que tiene el número con mayor valor es el 9 y es negativo. Entonces son signos iguales, se suma, entonces es 17. Entonces es importante que vayamos entendiendo de que si tenemos alguna operación, en muchas ocasiones lo vemos muy grande y nos asustamos. Entonces, si comenzamos atendiendo varias reglas, recordar que el mundo está hecho de reglas y las cuales debemos de respetar para llegar a un buen punto, a una buena resolución de algo. En las matemáticas pues es algo similar. Entonces, desde ahí es donde puede comenzar la dificultad, pero si entendemos la primera parte, que es resolver primero de izquierda a derecha, ir reduciendo nuestros términos y nuestras operaciones, y sobre todo ir respetando esta regla que observamos
Aquí con los números de igual signo se suman y diferentes signos se restan, y gana el signo de que tiene el número mayor, van a lograr obtener los resultados. Entonces, ¿qué es? En esta parte, lo primero es entender esa parte de la regla, la cuestión de la negatividad, y para resolver estas operaciones las van a realizar ustedes, lo que es del inciso B al inciso E, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estas operaciones pues son con números enteros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a lo que se refiere. Voy a darle un poquito de zoom. Ok. Un poquito de zoom. Les pido una disculpa. Ahí está. De que este pizarrón digital a veces se pone sus moñines, pero ahí está. Ok, entonces lo que vamos a ver ahorita es la parte de sumas y restas de números fraccionarios o de fracciones, en los cuales se sigue la misma cuestión de la simbología, respetando la regla que comentábamos. La voy a traer para que no se nos olvide. La voy a traer a esta parte. Ok, un segundo. Vamos a moverlo. Ahí está. Para que la tengamos aquí a la mano y no nos confundamos. Entonces, miren, les comentaba, la cuestión aquí es exactamente lo mismo. La única diferencia ahora es que lo vamos a realizar con fracciones, y desde ahí a veces es el coco de muchos, pero es exactamente lo mismo la operación con fracciones, y con números enteros. La diferencia, a final de cuentas, siguen siendo números. La única diferencia es que se presentan de esta manera en fracciones, y muchas veces cuando sucede y empieza la parte de la confusión, pero la realidad es que es muy simple. Es muy simple esta parte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar haciendo esta parte de la suma y resta de números fraccionarios. Y cuando se presentan varias situaciones aquí, igual recordar que nuestras fracciones están compuestas de dos componentes o de dos cuestiones. La parte de arriba se le llama numerador, a toda la parte de arriba de la fracción, y la parte de abajo se le llama denominador. Solamente esas dos cuestiones que tenemos que recordar, y para no perder esa parte de los términos matemáticos. Entonces, nos vamos a encontrar en ocasiones operaciones de fracciones en varios casos. El primer caso es cuando tenemos 4 fracciones y pues nos vamos a poder sumar y restar, como vimos en la parte de arriba, donde había números negativos, sumas, restas en la misma ecuación, en la misma operación. Y aquí lo interesante, si pueden ustedes observar, es que todas tienen el mismo denominador, ¿de acuerdo? Entonces, la forma indicada es pues pasarlo de esta forma y comenzar a resolverlo. En este sentido, pues nuestro resultado aquí sería 4/5, atendiendo la parte de lo que habíamos comentado hace un instante, donde en la parte de arriba empezábamos a seguir las instrucciones adecuadas de una operación, donde se empieza a resolver de izquierda a derecha, que sería en este caso 2 más 4, 2, se sigue quedando 2 más 4, 6, positivo, más
1, 7, menos 3, es por eso que nos arroja el resultado de 4, porque en esta parte, al resolver esta operación, nos arroja un resultado de 7. Entonces 7 contra menos 3, pues son símbolos diferentes, se resta, pero el 7 tiene mayor valor y por eso queda positivo y se pasa el valor del denominador igual y el resultado es 4/5 de esta operación con estas fracciones. ¿Qué sucede cuando tenemos denominadores diferentes? ¿Qué sucede en esta parte? Pues hay una regla en este sentido muy sencilla, que es multiplicar numerador por denominador de la otra fracción y denominador por numerador. Y lo podemos ver ahorita, es 2 por 5, aquí lo ponemos, 3 por 4, y hacer la suma en este caso, y multiplicar denominadores, que en este caso sería 3 por 15, y el resultado de esta operación pues nos arroja, si resolvemos esta operación aquí, es multiplicar 5 por 2 son 10, más 3 por 4 son 12, 10 más 12 nos arrojan 22, y 3 por 5, 15. Aquí lo simplificado también, 22 quinceavos. En esta parte cuando tenemos fracciones de denominador diferente, se utiliza ese método que es el método cruzado, y el inconveniente que tenemos ahí es que cuando tenemos operaciones con más de dos fracciones, como es el caso de aquí arriba, pero en el caso de aquí arriba pues no tenemos la cuestión de diferente denominador. Cuando tenemos más de dos fracciones y para utilizar el método cruzado tenemos que empezar resolviendo de dos en dos, o primero dos, porque puede ser el caso que no tengamos cuatro, que tengamos tres fracciones, pero lo primero que se tiene que hacer es resolver dos fracciones para dejarlo en una y así irnos. O también la parte del mínimo común múltiplo, que vamos a introducir un poquito en esa cuestión un poquito más adelante. Entonces, primero, entender la parte de las sumas y restas con números fraccionarios es atendiendo las mismas reglas, pero nos encontramos con situaciones de cuando tienen denominador diferente, utilizamos el método cruzado y decimos que el inconveniente del método cruzado es que la parte donde si son más suma una resta con más de dos fracciones, pues hay que resolver de dos en dos fracciones, o la parte de mínimo común múltiplo, que eso vamos a realizar un ejercicio donde ustedes van a participar, ¿de acuerdo? Entonces, dándole continuidad a esta parte, comenzamos la cuestión de un segundo, déjenme mover, que se mueva un poquito la pizarra, la parte de ok, la parte de multiplicación y división con números enteros y fraccionarios. Y aquí quiero que veamos también lo siguiente en la parte donde van las leyes de los signos, las reglas de los signos, que lo cual es muy sencillo de identificar y de aprender, no es mayor cosa, pero sí es importante que lo tengamos claro. De igual manera que como eran las reglas o la norma de los signos cuando son sumas y restas, donde decíamos que símbolos diferentes se suman,
símbolos diferentes se restan, símbolos iguales se suman y gana el símbolo en el caso cuando son diferentes, que tenga el de mayor valor, ¿de acuerdo? En el caso de la multiplicación también hay una regla muy simple, que cuando se multiplican o dividen signos iguales da positivo, y si son diferentes el resultado es negativo. Entonces aquí no hay pierde, por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a multiplicar dos números, el cual uno es negativo. Entonces, atendiendo a esta parte de la regla donde nos comenta que multiplicar o dividir con signos iguales da positivo y si son diferentes da negativo, entonces el resultado sería 5 por 2, 100, y hay un símbolo diferente, entonces sería menos 100, el resultado de esta operación, de esta multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando encontramos el caso de una división? En este caso menos 50 entre menos 25. Vemos ahí que los dos números tienen un valor negativo. Entonces, si son símbolos iguales, entonces el resultado es positivo. Hay que recordar que signos iguales el resultado da positivo. Entonces, en este caso, menos 50 entre menos 25 sería el resultado 2. Sería 2 por el hecho de que es una división. ¿Y por qué sale positivo? Porque tenemos dos números con valor del mismo signo. Entonces, a pesar de que sean negativos, pues el resultado es menos 2. ¿Qué sucede? Y esto pasa mucho, jóvenes, cuando ven cosas diferentes y ya empieza ahí un descontrol y se empiezan a frustrar un poquito porque dicen, si no lo vimos, o no nos explicó esa forma. Y más allá de eso, yo les sugiero que cuando hay algo diferente, a lo mejor de lo que no se ve en clase, hay que utilizar un poquito el razonamiento y el sentido común y el entendimiento, más allá de que no es frustrar y desesperar. Respirar y tratar de razonar la situación que se está presentando. ¿Qué sucede cuando tenemos una operación de esta forma? De esta forma, miren. Un entero, una multiplicación de un entero por una fracción. Es muy simple, jóvenes. Se hace de forma lineal la operación. Y cuando en este caso tenemos un número entero, se pone de forma, se entiende y se toma de manera representativa que el número entero abajo tiene un 1. Entonces sería el resultado 25. Déjenme lo pongo un segundo como para que nos dé poder poner la fracción. Les comentaba, aquí es un 1, se entiende esa parte. Entonces serían 25 tercios, porque aquí se entiende que va un 1. Aquí entonces se multiplica 5 por 5, 25, y 1 por 3, pues es 3. Y sucede lo mismo si el valor, este valor está de este lado, o sea, porque luego se da esa parte. Déjenme lo borro, se da esa parte, miren, se da esta parte de que
Dicen, que no lo vimos así. Sí, está así, miren. Sí, está así. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Para que no haya esa confusión y esa problemática de, de que sucede eso de que no lo vimos así y estaba del otro lado, exactamente lo mismo. Mientras esté estas operaciones después del el igual, ay Dios, es exactamente la misma situación. Entonces, les decía, más allá de frustrarnos, hay que respirar, tomar un pequeño respiro y razonar y ver y recordar algunas de las cosas que ya se saben. Ahora, esta parte de la división con números fraccionarios, cuando se presentan, hay estas dos situaciones. Miren. Tenemos 5 tercios entre 5 medios. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues es muy sencillo. Es hacer un producto cruzado, que es 5 por este producto cruzado es de la siguiente manera. Numerador por denominador, hay que recordar 5 por 5, 25, y 3 por 2, 6. Perdón. Entonces, este método cruzado es 5 por 5, numerador por denominador, 25, denominador por numerador, al denominador, en este caso 6, serían 25 sextos. Es sencillo de realizar esta parte. ¿Y qué sucede cuando tenemos una operación de forma, una expresión que aparece de forma de cocientes, como es el caso en esta parte? ¿Qué sucede cuando tenemos esa expresión en forma de cociente? Muy sencillo también. En este caso se multiplican los valores extremos y el resultado se coloca en el numerador y los valores interiores van en el denominador. Es muy sencillo. Le digo, a lo mejor son unas expresiones que, ay, qué chispas, dices, ¿qué demonios es eso? Les vuelvo a repetir, es tomar calma y recordar, y que en este caso todo se puede resolver. Decíamos, cuando tenemos esta parte de una expresión donde está la forma de cocientes, se multiplican los valores externos, en este caso 4 y 2, se hace un producto, una multiplicación, y los valores internos van al denominador y de igual manera. Entonces nuestro resultado sería 8 quinceavos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en relación a... Ay, pensé que no estaba grabando, pero sí. Esto es en relación a el tema de operaciones de sumas y restas con números enteros y fraccionarios. Y recapitulando un poquito, y el objetivo de esta parte de esta pequeña sesión es en cuestión del contenido, pues la cuestión de los números enteros y fraccionarios, y el sentido del pensamiento algebraico que vamos a ir desarrollando o recordando para todos aquellos que ya tengan más habilidad
esa parte. Entonces, entendiendo la cuestión de los símbolos negativos, lo que representa un símbolo negativo, la cuestión de las reglas cuando es suma y resta, qué sucede con los signos y respetando esa parte. Y de igual manera en la parte cuando va a hacer una multiplicación y una división, la regla de los signos, la cual son muy sencillas, pero que debemos tener claras a la hora de los otros temas que entre comillas son un poquito más complicados porque quizás llevan más cosas. Pero lo ideal es que tengamos el entendimiento de esta parte y créanme que no va a tener mayor dificultad, es sumamente sencillo, es facilísimo. Y de igual manera, si quedó alguna duda, ahora les voy a comentar lo relacionado a la tarea. En este caso, ustedes van a resolver de su cuaderno de trabajo que ya les facilité, se los dejé en el Classroom y les comentaba que estaba también disponible de forma física en el copión, se los dejé a su libertad, donde me van a contestar, se los voy a poner también aquí en el pizarrón, me van a contestar por favor la página 11, de la página 11, bueno, voy a poner aquí 12, 13, 14, la página 18, ay caray, 18 y 19, ¿sale? La van a contestar. ¿Cómo es que lo van a contestar? Les comentaba, si ya lo tienen de forma física, pues ahí en su guía. Y si no, lo pasan a su libreta. En esta parte de la libreta es importante, aunque tengamos nuestras clases de forma virtual, ustedes tienen que tener su material, sus útiles escolares. Para el caso de este curso sí es importante que tengan su libreta de cuadrícula. Igual no hay inconveniente que lo hagan en una libreta reciclada, no hay problema siempre y cuando sea de cuadrícula, cuadro grande, cuadro chico, ustedes lo deciden. Y la finalidad de que sea de cuadrícula pues es para facilitar nuestro trabajo matemático, brinda una mayor nos hace más fácil el trabajo que exista la cuadrícula, ¿sale? Y de igual forma, si su cuadernillo lo imprimieron en hojas de reciclaje, no hay ningún inconveniente. Entonces, ahorita voy a subir esta clase al Classroom, la ven por favor, y la tarea, ahí voy a programar la tarea cuando me la tienen que entregar, cómo me la van a entregar. Si es el caso que contestaron su tarea en la guía, tomar fotografía y subirla al Classroom. Es sencillo de cómo entregar una tarea en el Classroom. Si tienen dificultad, hago un video de cómo es que se entrega una tarea en Classroom, pero es muy fácil. Una vez que ustedes ya resolvieron estas hojas, ya sea en el cuadernillo, en su libreta, le toman fotografías y me las envían en el Classroom en la parte de entregar tarea. Quiero comentarles también que la forma en la que nos vamos a comunicar tiene que ser de forma principal a través de la plataforma. O sea, ahí ustedes me pueden mandar los mensajes de forma privada, de forma pública. Tenemos que utilizar esta herramienta. Recordarles también que cada una de las tareas, si se entrega de forma correcta en la parte donde dice entregar tareas, nadie más la va a poder ver. Solamente me va a llegar a mí cuando Edgar entregó tarea, Sandra entregó tarea, Cindy entregó tarea, Pedro entregó tarea. A mí me va a aparecer, siempre y cuando lo hagan de forma correcta dentro del Classroom. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, si lo hacen en su cuadernillo, tomen fotografías y envíenmelas. Si lo hacen en la libreta, de igual forma. Es importante que las fotografías, independientemente del celular o cámara que tengan, que traten de enfocar lo mejor que se pueda esa foto para yo poder observar los resultados y poderlos calificar. ¿De acuerdo? Entonces les pido que sobre todo también dediquen un tiempo a su formación académica. Sé que todos tenemos muchas actividades, pero si tienen la voluntad de quedarse las cosas, van a poder administrar su tiempo. Todo lo tenemos. Aquí la única diferencia es que no todos lo sabemos administrar. Hacemos
otras cosas que a lo mejor nos quitan la oportunidad de enfocarlo a nuestra formación. Entonces, les repito, la comunicación y todo es su mayor parte será a través del Classroom. De hecho, el grupo de WhatsApp se generó para de alguna manera hacer un primer vínculo con ustedes, pero todo lo ideal es a través de la plataforma. Sus dudas, preguntas, comentarios, críticas y sugerencias a través de las plataformas de Classroom. Del YouTube también pueden dejar ahí sus dudas y comentarios. Esa es una de las cuestiones que voy a calificar también, y voy a tomar mucho en consideración su participación en las plataformas y que vaya quedando la evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, no me queda más que desearles que pasen un excelente día, y cualquier duda o comentario, por favor no duden en contactarme. Muchas gracias, que tengan bonito día.